Riesgos de auditoría. En la planeación de las pruebas de auditoría a pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, el auditor debe considerar la materialidad de este rubro en relación con los estados financieros en su conjunto, así como la importancia relativa y factores que influyen en el riesgo de auditoría. Dichos factores se pueden relacionar con el riesgo de error inherente, el riesgo de control, que los controles relativos no lo detecten, o el riesgo de detección, que el auditor no lo descubra. Algunos de los factores asociados para tener en cuenta durante la evaluación de estos rubros son: 1. Naturaleza, cuantía y características de los pasivos y provisiones. 2. Naturaleza y características de los activos y pasivos contingentes y compromisos. 3. Registros poco confiables. 4. Ausencia de revisiones analíticas, incluyendo índices financieros y operativos que permitan determinar: a. Variaciones anormales que puedan ser significativas de errores e irregularidades en el registro de las operaciones. B. Situaciones que puedan indicar problemas que afecten la continuidad de la entidad operando como un negocio en marcha. Índices. Yo creo que ustedes ya llevaron el curso de análisis. Ay, ¿cómo se llama este curso? Se me fue el nombre del curso, pero es un curso que ustedes llevan donde ven todos los índices financieros. ¿Ya lo llevaron? Magdalena dice que tal vez sí, tal vez no. ¿Los demás? Análisis e interpretación, llama el curso. Los indicadores financieros, sí, ese es el de los indicadores financieros, ese mero, ¿ya lo llevaron? Ah, bueno, entonces ustedes ya saben que es un índice. Es que por eso quería hacer la pausa, pero entonces ya no entro a revalorar lo que es un índice porque ustedes ya lo conocen. Ah, Catalin dice que no. No, o sea, el pensum es igual para todos. Tal vez no se recuerda, pero sí, en ese curso se mira en los índices de liquidez, de solvencia, la prueba del ácido, la rotación de inventarios. Ahí se aprende a sacar todos esos índices. Entonces, póngale corazoncito a ese curso. Análisis e interpretación de estados financieros. Ese es el curso, cabal. Entonces, si no se recuerdan, pues desempólvenlo, porque ese curso les puede servir a ustedes para trabajar como analistas de crédito en los bancos. Entonces, sí es importante el curso. Pero bueno, continuamos. Cinco. Controles deficientes para asegurar que los pasivos fiscales, retenciones de efectivo, cobros por cuenta de terceros y anticipos se calculen a las tasas y montos correspondientes. 6. Restricciones financieras a causa de los pasivos contraídos. 7. Comunicación deficiente entre la administración de la entidad y sus asesores legales, lo que puede afectar el registro y revelación de pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. 8. Comunicación deficiente entre los departamentos de contabilidad y los que contratan pasivos. 9. Falta de procedimientos para la revisión y actualización de activos y pasivos denominados en moneda extranjera. 10. Ajustes permanentes en las cuentas del pasivo. 11. Procedimientos deficientes para asegurar que los artículos y servicios que se adquieren o contratan son recibidos por la entidad. 12. Falta de controles adecuados, incluyendo control documental, por ejemplo, facturas versus notas de embarque, precios y cálculos, órdenes de compra versus notas de recepción. Segregación de funciones, revisiones de la gerencia, niveles de autorización para contraer pasivos, garantizarlos y registrarlos, entre otros. 13. Inadecuados controles sistematizados, entre ellos controles de configuración y mapeo de cuentas, controles de interfaz y conversión,
accesos al sistema e informes de excepciones, correcciones. 14. Fraude por registros ilegales o intencionados de pasivos que no correspondan a la operación de la compañía, ni al giro normal de los negocios. Pasivos inexistentes. Aseveraciones. I. Integridad. X. Exactitud. E. Existencia. P. Presentación. PR. Propiedad. B. Valuación. Ver definiciones guía número 1. Conceptos básicos. Ahora vas a escribir qué has descubierto y qué aprendizaje útil has adquirido con respecto a lo visto en este video. Toma nota ahora mismo y recuerda, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Obligaciones financieras. 6. Verificar que los pasivos que representen financiamientos bancarios a corto y largo plazo se presenten por separado. 7. Evaluar que el pasivo por financiamientos bancarios incluya, en caso de que existan, las obligaciones provenientes de descuentos bancarios de documentos por cobrar, cuyas características son las de una operación crediticia. 8. Si existen préstamos obtenidos en efectivo, determinar que el pasivo se haya reconocido por el importe recibido o utilizado, y que la parte aún no dispuesta no forme parte del estado de situación financiera. 9. En los casos en que los pasivos a liquidarse estén incluidos en las tablas de amortización, que forman parte de los contratos formales de crédito, o que el valor nominal de documentos por pagar suscritos incluya el importe de los intereses por financiamiento, comprobar que el pasivo se reconozca por el total y que el importe de los intereses, aún no devengados, se haya cargado a una cuenta complementaria de pasivo. Adicionalmente, si en las tablas de amortización o en los documentos por pagar no se muestra la separación entre el importe del préstamo y de los intereses, cerciorarse de que esta distinción se haya efectuado en los registros contables, con el fin de contabilizar como un gasto financiero el importe de los intereses conforme se devenguen. 10. El auditor debe comprender con claridad el uso y destinación de los recursos provenientes de los préstamos financieros, asunto que le dará mayor interpretación a los estados financieros en su conjunto, así como el entendimiento de la salud financiera de la compañía, liquidez, solvencia, apalancamiento, capital de trabajo, etc. Ahora vas a escribir qué has descubierto y qué aprendizaje útil. Yo creo que ya les hice esta pregunta. ¿Qué es capital de trabajo? ¿Alguien? ¿Qué es capital de trabajo? ¿Cantidad de activos líquidos? Un poquito sí, pero activos versus el capital de trabajo. Si no todavía no lo tienen claro, anótenlo, por favor, porque eso sí es, digamos, como importante en nuestra profesión. Es de aquellos conceptos básicos que uno debe saber, como la inflación y algunos otros que pues todo el mundo espera que sepamos. Capital de trabajo es simple y sencillamente la diferencia matemática entre el activo corriente menos pasivo corriente. Lo que nos quede ahí, ese es el capital de trabajo. Por ejemplo, si en activo corriente tenemos 10,000 quetzales
y en pasivo corriente tenemos 4,000 quetzales, nuestro capital de trabajo será de 6,000 quetzales. Eso es la diferencia matemática entre estos dos. Simple y sencillamente, no hay nada más complicado ahí. Seguimos. ¿Has adquirido con respecto a lo visto en este video? Toma nota ahora mismo y recuerda, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Bien, hasta ahorita lo que hemos podido ver de estos videos es que nos dice que un pasivo debe ser consecuencia de un evento pasado. Y para poder evidenciar estos pasivos o para poder obtener evidencia al respecto de los pasivos, vamos a utilizar algunas técnicas como confirmación de saldos, que fue lo que aprendimos en el ejercicio práctico, que vimos que se le envían cartas a los proveedores donde se les pregunta si están de acuerdo o no con su saldo. También dice que hay que revisar pagos posteriores. Es decir, bueno, si a un proveedor le debíamos 10,000 quetzales y ahora está cero, hay que revisar ese pago. A eso se le llaman pagos posteriores. La documentación, por supuesto, que esté lo que corresponda de este pasivo, la orden de compra, el ingreso al almacén de la mercadería, la factura, el recibo de caja que cancela la factura, bueno, todos los documentos que estén involucrados en esta área. En la planificación nos dice que debemos de tomar en cuenta la materialidad, por supuesto, porque ya saben ustedes que como auditores ustedes no van a revisar el 100% de la información que les presenten, van a trabajar con muestras y si de pronto aparece por ahí un pasivo de 10 quetzales, pues obviamente pues no es material. Aunque también aquí hay que hacer una aclaración, porque si de pronto tienen ustedes que ya solo, por ejemplo, en préstamos bancarios, tienen solo una deuda, qué sé yo, de 1,000 quetzales, ustedes podrían decir, ah, sí, eso es inmaterial. Sí, efectivamente, 1,000 quetzales puede ser inmaterial, pero también la pregunta que uno puede hacerse en este caso es, ¿y será que está bien? De pronto, y no son 1,000 quetzales, y la conta se equivocó, y son 10,000 o son 100,000. Bueno, ahí en préstamos bancarios sí que habría que hacer la revisión, aunque pudiese parecer inmaterial. También nos dice que debemos estar atentos al riesgo inherente, al riesgo de error inherente, al riesgo de error, al riesgo de control y al riesgo de detección. ¿Qué más nos dijeron aquí? Ah, que debemos estar atentos cuando trabajemos en el área del pasivo para que los pasivos no estén sobrevalorados o subvaluados. Y también nos dijeron que tenemos que estar atentos a la clasificación de los pasivos entre corrientes y no corrientes. Y eso ya se los había dicho yo en clase cuando les mencioné que, por ejemplo, las hipotecas. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las hipotecas y estábamos haciendo el ejercicio práctico? Yo les dije que en el 95% de las empresas ese es uno de los errores, porque mandan todo el saldo de la hipoteca a largo plazo. Pero la porción que se tiene que pagar en este año, que digamos que es el 2024, no puede estar a largo plazo, sino a corto plazo. ¿Por qué? Porque se está pagando en este año. Entonces eso nos lo recuerda aquí el video. Y también nos dice de los préstamos no desembolsados, que no constituyen pasivo. Por ejemplo, a veces se hace un préstamo, qué sé yo, de 1,000,000 y entonces nos indican que pues nos los van a ir desembolsando, qué sé yo, 250,000 cada trimestre. Y resulta que este préstamo se pidió quizás en junio. Entonces, obviamente, el 1,000,000 no lo vamos a recibir al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre solo vamos a recibir 500,000. Entonces, la deuda no es de 1,000,000, es de 500,000, porque solo eso es lo que se va a desembolsar en este año. Entonces, también por ahí pues, puede haber alguna incongruencia con la contabilidad. ¿Alguien tiene duda de lo visto? Bueno, continuamos.
Bien, ya me escucharon allá al fondo, pero sí, ahí les destaqué algunos elementos importantes, la materialidad, ya varias veces hemos hablado de la materialidad, hay algunas cosas que son materiales, otras inmateriales, dependiendo de cada empresa tiene sus propios umbrales. También les mencioné ahí algo importante y lo repito otra vez, es la clasificación de los pasivos a largo plazo. Por lo general, ese es el gran error de todas las empresas, o del 95%, o 98% tal vez, que por ejemplo, si tienen hipotecas, ¿qué les digo? Este año sacaron, en enero de este año sacaron una hipoteca a 10 años plazo. Entonces, si la sacaron en enero de este año, pues durante varios años va a estar ese saldo ahí, pero al 31 de diciembre de este año, obviamente ya pagamos un año, pero en la clasificación, normalmente los contadores dejan los otros 9 años en el largo plazo, y no es así. 8 años se deben quedar en el largo plazo y el segundo año, por así decirlo, se va a corto plazo. ¿Por qué? Porque ese se va a pagar en 2027. No sé si me di a entender ahí. ¿O a alguien le quedó duda? La porción que se paga en el siguiente año o que se paga del 1 de enero al 31 de diciembre, esa se va a corto plazo. ¿Me doy a entender ahí? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, esos son los dos elementos ahí que vuelvo a destacar por su importancia. Proveedores. 11. Obtener una relación detallada de los proveedores, el detalle de facturación, la fecha de su registro y el monto adeudado. Mediante muestreo comprobar que los saldos que muestran las cuentas por pagar estén debidamente sustentados por las facturas comerciales realmente recibidas del proveedor. 12. Para la muestra seleccionada de facturas, verificar que exista una correlación entre el pedido, la mercancía recibida y el importe facturado. 13. Verificar que se presenten por separado los adeudos a favor de proveedores por la adquisición de bienes o servicios que representan las actividades de la entidad. 14. Evaluar que los saldos deudores que forman parte de las cuentas por pagar a proveedores se hayan clasificado como cuentas por cobrar o como inventarios, dependiendo de su procedencia o de la aplicación final que se estime. 15. Examinar días antes y después del final del periodo fiscal las facturas de proveedores para determinar si se han registrado todos los pasivos por mercancías recibidas. Para la confirmación de los pasivos es necesario que el auditor seleccione una muestra en donde tenga en cuenta el riesgo en los estados financieros de que pueda existir subestimación o sobreestimación de pasivos. En nuestra web encuentras modelos de confirmaciones y las instrucciones para su elaboración, envío y seguimiento. Papeles de trabajo, ver PT D6 y D8, guía de auditoría. Ver guía para realizar un proceso de confirmación efectivo con partes externas. Pasos a realizar. Selección de los terceros que vamos a confirmar. Preparación de la confirmación por parte del auditor. Las respuestas deben estar dirigidas a la dirección física o email del auditor, no al cliente. Firma de la confirmación por parte de un funcionario de nivel adecuado de nuestro cliente. Algunas confirmaciones no son aptas porque son firmadas por un funcionario que no tiene el nivel ni la competencia. Usualmente deben ser firmadas por el representante legal o gerente general de la entidad. En el caso de las confirmaciones de bancos, las solicitudes deben ser suscritas por el titular que administra esa cuenta frente a la entidad bancaria.
Envío de la confirmación por parte del auditor. En la actualidad, estas confirmaciones se envían a través de correo electrónico corporativo, el cual debe ser proveído por el cliente. En ningún caso se recomienda enviar a un email de uso personal o gratuito. Elaboración de un cuadro de control para realizar el seguimiento a las confirmaciones enviadas. Recibo de las confirmaciones en las oficinas del auditor en original. Para las confirmaciones no recibidas, se debe realizar un segundo envío y o contactar al tercero para solicitarle la respuesta. Confirmación telefónica del envío de la confirmación por parte del tercero. Esto se hace para evitar que nos lleguen confirmaciones falsas. Determinación por parte del auditor de las diferencias entre la confirmación recibida y la información de los registros contables del cliente. Las respuestas deben ser recibidas directamente en la oficina de sus auditores, teniendo en cuenta que en las compañías en donde existen fraudes pueden interceptar y falsificar la confirmación. La confirmación se recibe y se compara con los estados financieros. Ejemplo: proveedor, referencia, valor según balance a 31 de diciembre. Valor confirmado. Diferencia. Referencia a la confirmación. Comunicar al cliente los resultados del proceso de confirmación. Para los casos en donde se presentan diferencias, se solicita al cliente investigar las partidas conciliatorias y determinar si son necesarios ajustes. El cliente es el responsable de determinar las causas de las diferencias y sus implicaciones en los estados financieros. El auditor evalúa y determina la validez de las decisiones que tome el cliente sugiriendo ajustes. Pasos alternos para confirmaciones no recibidas. La naturaleza de estos pasos alternos varía de acuerdo con la cuenta y la aserción en cuestión, pero debe ser tal como para que brinde evidencia de las aserciones de los estados financieros que la solicitud de confirmación debía brindar. Ejemplos de procedimientos alternos. Cuentas por pagar. Los procedimientos alternativos pueden incluir la revisión de los pagos posteriores o la correspondencia proveniente de terceros que proporciona evidencia de la existencia y la revisión de otros registros como notas de productos recibidos que suministren evidencia de la integridad. Ahora vas a escribir qué has descubierto y qué aprendizaje útil has adquirido con respecto a lo visto en este video. Toma nota ahora mismo y recuerda, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Pagos posteriores. Esta técnica de auditoría consiste en el examen de la documentación de los pasivos pagados, con posterioridad a una fecha cierta, generalmente la del balance. Esta técnica también se utiliza para examinar la documentación de los pagos efectuados después de la fecha a la que se solicitó la confirmación de saldos y de los cuales no se obtuvo respuesta. Con el objetivo de asegurar la existencia y autenticidad de los pasivos, así como de la posibilidad de descubrir operaciones registradas en el ejercicio siguiente que afecten al ejercicio que se está revisando. El auditor utiliza esta técnica incluyendo un periodo posterior a la fecha del balance. 16. Examinar la documentación de los pasivos pagados con posterioridad al corte auditado. 17. Asimismo, de aquellos proveedores a los que se les solicitó la confirmación de saldos y de los cuales no se obtuvo respuesta. Examinar la documentación de los pagos efectuados después de la fecha a la que se les solicitó la confirmación de saldos. 18. Durante la revisión de los comprobantes que soportan los pagos posteriores hechos en cheque, en efectivo, de títulos de crédito, facturas o recibos que se recuperan al liquidar el pasivo,
cerciorarse de su existencia real, de que han sido cubiertos y que se han registrado en el periodo correspondiente. Impuestos. 19. Solicitar las declaraciones periódicas de impuestos y sus papeles de trabajo. Mediante pruebas globales verificar el periodo, las sumas, el cálculo de los importes declarados y de las operaciones grabadas o no grabadas. Saldos con vinculados. 20. Verificar que los pasivos a favor de compañías afiliadas que provengan de compras de bienes, prestación de servicios, préstamos, etc., se presenten por separado. Comprobar la adecuada clasificación de las cuentas. Es importante verificar en estas transacciones naturaleza de la transacción, condiciones, precios. Las transacciones deben corresponder a precios de mercado. 21. Analizar la documentación que dio origen a las deudas. Deben corresponder a transacciones reales y ser afines al objeto social. Saldos con empleados y accionistas. 22. Verificar que los pasivos a favor de accionistas, funcionarios y empleados de la entidad se presenten por separado. 23. Revisar la planilla de trabajadores. Verificar globalmente los cálculos de la entidad en relación con los pasivos devengados, estimados por sueldos, salarios, comisiones, alquileres, bonos, etc. 24. Determinar el cálculo de los beneficios sociales, comprobar el adecuado registro y clasificación. Anticipos de clientes. 25. Determinar que los anticipos recibidos de clientes se reconozcan por el monto del efectivo o, en su defecto, por el valor razonable de los bienes o servicios recibidos en el momento de la transacción. Ahora vas a escribir qué has descubierto y qué aprendizaje útil has adquirido con respecto a lo visto en este video. Toma nota ahora mismo y recuerda, los aprendizajes se pierden si no se fijan. ¿Dudas? ¿No? Otras acreencias, deudas. 26. Verificar si los pasivos por obligaciones acumuladas y por retenciones de efectivo y cobros por cuenta de terceros, acreedores diversos, retenciones de impuestos y otras cuentas por pagar, se agrupan en un solo rubro, se segregan y muestran en forma detallada en las notas de los estados financieros. 27. Obtener un entendimiento de todas las cuentas que conforman el pasivo, en especial las genéricas, que usualmente se denominan otras cuentas por pagar o diversas. 28. Activos contingentes. Verificar si algún activo contingente se ha reconocido en el estado de situación financiera. Tener en cuenta que, de acuerdo con la norma NIC, la entidad debe abstenerse de reconocer cualquier activo de carácter contingente. Un activo contingente debe revelarse cuando sea probable la entrada de beneficios económicos por esta causa. Cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo relacionado no es de carácter contingente y su reconocimiento en los estados financieros resulta apropiado. 29. Compromisos. Verificar que todos los compromisos se hayan reconocido en el estado de situación financiera en cumplimiento de las políticas contables y las NIF. 30. Pasivos contingentes. Verificar si la entidad está reconociendo algún pasivo contingente. Tener en cuenta lo señalado por la norma NIC 37. La entidad no debe reconocer contablemente una obligación de carácter contingente. Por el contrario,
deberá revelar la obligación contingente, salvo en el caso en que la salida de recursos que incorporen beneficios económicos tenga una probabilidad remota. Ahora vas a escribir qué has descubierto y qué aprendizaje útil has adquirido con respecto a lo visto en este video. Toma nota ahora mismo y recuerda, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Muy bien, hasta ahorita lo que nos han presentado es que cuando se evalúa el área del pasivo, ustedes deben obtener un detalle completo de los proveedores, expresado por números de factura, fecha de la factura, qué es el monto original, cuál es el saldo actual, bueno, todo el detalle para que ustedes puedan hacer su examen. Y la factura deben relacionarla tanto con el pedido, o sea, el pedido y su ingreso al almacén, como los quetzales efectivamente pagados. De las confirmaciones, ustedes ya aprendieron también en su ejercicio práctico que se tienen que hacer confirmaciones y estas respuestas deben ser enviadas directamente a la oficina del auditor para prevenir cualquier fraude que se quiera hacer en esa área. Las diferencias, si es que existen, deben ser investigadas y ajustadas por la empresa y ustedes como auditores evaluarán esos ajustes. También nos dice que en caso de que no les contesten alguna confirmación, pues ustedes deberán ejecutar procedimientos alternos. Y entre los procedimientos alternos nos dice que está la revisión de pagos posteriores, la revisión de correspondencia y los ingresos a almacén que sustenten esa deuda. También nos dice que no solo tenemos en el pasivo a los proveedores, por supuesto, también tenemos impuestos. Y entre los impuestos tenemos operaciones grabadas, no grabadas y algunos abonos que se hace a cuenta de los impuestos. Ustedes saben que pues cada cierto tiempo, trimestral o mensualmente, se le está pagando al SAT. Entonces es parte de lo que tienen que revisar ustedes. También nos habla del pasivo a favor de los empleados, que puede hacer las planillas. A veces las planillas se pueden quedar como un pasivo, ustedes ya lo saben. Y también nos dice que hay pasivos amarrados a las planillas, como pueden ser las prestaciones laborales o como puedan ser las obligaciones laborales, como las del IX, por ejemplo. Entonces, esa área también la tienen que revisar. Nos dice que también pueden haber anticipos de clientes, que al ser un anticipo otorgado por un cliente a favor de la empresa, se constituye automáticamente en un pasivo. Entonces, verificar que tenga el adecuado documento de soporte. También nos indica que pueden haber activos contingentes y pasivos contingentes que no deberán contabilizarse ninguno de ellos. ¿Qué son los activos contingentes y los pasivos contingentes? La palabra contingencia nos lleva a la probabilidad. ¿Es un activo probable o un pasivo probable? Por ejemplo, un activo contingente, una demanda. La empresa ha demandado a X o y pues es una contingencia, porque quizás sí gane la demanda y si la gana, pues ingresará dinero, ingresará a caja y bancos, entonces pues se constituye en un activo contingente. A su vez, también puede ser que la empresa haya sido demandada y tenga que pagar. Y si tiene que pagar, eso se constituye en una deuda, lo que lleva a un pasivo contingente, pero ni el activo ni el pasivo contingente se deben de contabilizar, solo se deben revelar y ustedes ya saben que se revelan en las notas a los estados financieros. Y finalmente nos dice que todos los compromisos de la entidad deben estar debidamente registrados en los estados financieros. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay. Bien, ahí lo que acabo de decir, así que se oye así como voz de ultratumba, es el tema de procedimientos alternos. Que como bien ustedes acaban de escuchar, procedimientos alternos los tienen que correr o los tienen que hacer cuando el proveedor al que ustedes le escribieron una carta para confirmar no contestó. Entonces ustedes no van a decir, ay, pues no contestó y ahí se queda. No, tienen que correr otro tipo de procedimientos, ya eso se le llaman procedimientos alternos. ¿Y como cuáles pueden ser? Pues cabal lo que les dije ahí, revisar pagos posteriores.
Ese es un procedimiento alterno. Luego también hablé sobre los pasivos y activos contingentes. En ambos casos se debe revelar y la contingencia es que es probable que suceda. Eso significa contingente, probabilidad de que suceda. Y también mencioné lo de las planillas. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que al 31 de diciembre lo que es planillas queda totalmente pagado. Pero hay empresas que por su naturaleza sí les queda una planilla, les puede quedar una planilla por pagar. ¿De qué tipo de empresas hablo ahí? ¿Quién me dice? ¿A qué tipo de empresas sí es correcto que les quede planilla por pagar al 31 de diciembre? ¿Ya llevaron ustedes el curso de costos 1? ¿No? ¿Sí, no? ¿Quién me dice? Costos. No, por ahí Magdalena dice que no. Bueno, Luis también nos corrobora que no. Bien, entonces a las empresas a las que digamos que es normal que les quede planilla por pagar, porque también hay empresas que pues de pronto y no le pagaron a sus empleados, pero eso ya es otra historia. Pero hay unas empresas que sí, que es parte de su giro habitual que les quede planilla por pagar. Ahorita les explico. Solo déjenme buscar. Ahorita les comparto pantalla para que vean.